quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta de esta noche. Buenas noches, Dios le bendiga, el pastor, hermano Gary Lee, Dios le bendiga. La primera pregunta es, hermano Gary Lee, ¿cómo reconocer a una persona que ha nacido de nuevo? Muy buenas noches primeramente a todo el pueblo del Señor y al doctor Antonio Manzogo, que nos invitó para estar aquí con ustedes en Atlanta, Georgia. Es una iglesia preciosa, linda, ministerio poderoso. Gracias, hermano Carlos, también, y a todos los que están participando de este foro, que es un momento especial porque esto no es normal tradicionalmente, pero es una bendición compartir. Segundo, que es importante que sepan que aunque muchos años tenemos de ministerio, no crea que sabemos todas las cosas ni tenemos respuesta a todas las preguntas, pero hacemos lo mejor que podemos basado en nuestra experiencia, nuestro conocimiento de la palabra y el Espíritu Santo que nos ayuda también. La pregunta que cómo podemos conocer a una persona que ha nacido de nuevo. Bueno, es muy sencillo. La palabra dice que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Eso es muy importante, porque hoy en día tenemos mucha gente que se llama cristiano, de la boca para afuera. Yo soy cristiano hoy. De hecho, cualquiera hoy en día, sin saber de dónde apareció, es cristiano de la noche a la mañana. Pero hay frutos, hay características, hay ciertas cosas que muestran, que reflejan el nuevo nacimiento en un ser humano. Amén. Hermana Yasmin tiene otra pregunta. Amén. La siguiente pregunta para el pastor Manzogo, si la quiere tomar, o el hermano Lee. Dice que ¿por qué dijo Jesús que el más pequeño será más grande que Juan el Bautista en el reino de Dios? Bueno, muchísimas gracias también. Agradecerles a todos por su preciosa presencia aquí en esta tarde. Aunque pensaba que todas las preguntas la iban a dar a Gary Lee y que yo solamente iba a acompañar aquí. Pero en todo caso trataré de contestar y acompañarle con respecto a las preguntas. Es una pregunta pues muy importante. La respuesta no solamente Jesucristo lo dio en palabras, sino lo hizo también con sus hechos, porque siendo a Dios, como dice la palabra de Dios, en ningún momento no se estimó ser igual a Dios, sino que se humilló a lo sumo. Y durante sus enseñanzas siempre Él dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tendrá que ser menor aquí en la tierra. Y de hecho, cuando vemos su ministerio aquí en la faz de la tierra, nos damos cuenta que Él pudo haber nacido y tomar posiciones de un estatus social más alto, ser un rey, pero sin embargo Él escogió el oficio de carpintero, el oficio aquel entonces más humilde, un oficio donde se usaban las manos, se usaba mucha fuerza, se servía, se trabajaba, se sudaba. Prácticamente Él fue ejemplo en ese sentido. Entonces Dios está esperando en nosotros, no solamente a nivel, digamos, de oficio, sino a nivel de nuestra personalidad, aprender siempre a servir, porque el que sirve, sirve para Dios. Y de hecho por eso tenemos a la gente que sirve al Señor, se le considera como siervos. Así que el que quiera servir al Señor tendrá que considerarse siempre menor y no sentirse verdad como cabeza de todos. Amén. La siguiente pregunta va para, o el hermano Gary quiere añadir algo a la respuesta del pastor. Fue una respuesta perfecta. Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Están preguntándonos qué significa hacer papeles y escribir nuestros pecados en ellos y luego pegarlos en una cruz y después quemarlos. Lamentablemente eso viene de las prácticas de los famosos encuentros que nacieron a raíz de la gran herejía que empezó a proliferarse por el mundo por medio de un hombre llamado César Castellanos y su esposa Claudia, que están radicados en Santa Fe de Bogotá, en la República de Colombia. En los últimos 20 años, desafortunadamente, el programa del G12, gobierno de 12, y es bíblico que 12 representa gobierno, pero ellos tomaron este sistema, hicieron unos manuales, lo manipularon desde la perspectiva o el ángulo católico romano y le mezclaron con hechicería y brujería y otras prácticas que son literalmente antibíblicas, y a raíz de todo eso lo que ha causado es confusión, destrucción y división en muchas iglesias por todo el mundo. Y en los famosos encuentros, muchas veces lo que celebran ellos en los ritos estos es que tienen a la gente que escriben sus pecados en papelitos, tienen una cruz y ponen los papelitos en la cruz, y luego cuando la gente está con los ojos cerrados,
Entonces ellos les cambian los papelitos por versículos bíblicos. Esto es un rito, esto es brujería, hechicería. Esto no es bíblico, no es nada que ver con la escritura. Nosotros sabemos que escrituralmente nuestros pecados han sido limpios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No tenemos que hacer ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque todo quedó bajo la sangre. It's under the blood of Jesus Christ. Fuera de eso, nosotros no podemos aceptar todas estas cosas. Ahora, lo más tremendo es, a raíz de todo esto, la cantidad de gente que ha sido engañada. Iglesias completas, denominaciones completos engañados, creyendo en esto. No sé si el pastor Antonio quiere agregar algo porque es un tema bastante importante. Bueno, yo creo que hizo una buena síntesis, una buena hipnosis con respecto a la experiencia de Jerose, que ha sido una experiencia bastante amarga. La gente que pudo experimentar ¿verdad? Esas prácticas. De hecho, hay familias enteras que han sido divididas, hay matrimonios que han sido divorciados. Hemos visto parejas o mujeres que le son más fieles a los encuentros, a la visión de los Jerose y abandonar completamente su familia. Lo que sí hay que decirles que es muy importante que aunque César Castellano en su libro, él habla que él tuvo una revelación, pero sin embargo la historia reconoce que fue César Balaguer, un español, un jesuita católico, que tuvo esa visión en el siglo XVIII y lo escribió. Pero lamentablemente, como muchas veces nuestro pueblo no investiga, rápidamente le presta más atención a las visiones, a los sueños, y no hace un análisis, una investigación histórica o muy bien analítica, rápidamente se lanzan. O sea, prácticamente lo que hizo César Castellanos es tomar la visión o el sueño o la revelación que tuvo el católico Balaguer. ¿Me están entendiendo? Y a raíz de esto, pues mira, trajo la misma visión. Prácticamente eso nace directamente dentro del movimiento jesuita de la Iglesia Católica Romana. Y los resultados, como vemos hoy día, hay más herejía, hay amor al dinero, hay vanagloria, hay una competición de quién tiene más, y todo eso no profiere del Padre, sino profiere directamente del infierno. Amén. Y agregando a lo que dijo, aportando el pastor Antonio Mansogo, también yo personalmente tuve una experiencia hace unos 2 años con una mujer que se convirtió a Cristo escuchando un mensaje nuestro que se titula 10 razones para renunciar al catolicismo romano. Está en YouTube. Y yo la conocí en Los Ángeles, California. Y dice ella que tenía tiempo escuchando la palabra, mensajes, y se resistía a entregarse al Señor. Ella era una de las grandes líderes de la diócesis de la Iglesia Católica de Los Ángeles, California. Una mujer de origen de El Salvador. Y ella se convirtió escuchando esa palabra. Cuando vino conmigo me confesó que hace como 25 años atrás llegaron a la diócesis de Los Ángeles César y Claudia Castellanos de Bogotá, Colombia. Ella me dice, yo me acuerdo de esa gente que vinieron a estudiar los famosos retiros católicos que la Iglesia Católica tiene celebrando más de 50, 60 años. Entonces ellos vinieron a tomar el sistema católico, lo ajustaron, lo adaptaron, le agregaron, y ese es el sistema que estamos hablando, que se llama hoy los encuentros. Lo hicieron un poquito evangélico, ¿no? Un poquito pentecostal así, pero más bien es un programa completamente del diablo. Yo siempre he dicho esto, que las cosas que son de Dios bendicen, unen y son confirmadas por el Espíritu Santo. No dividen, no destruyen y no confunden al pueblo del Señor, jamás. Y todo esto lo que ha hecho es confundir, dividir y destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. La siguiente pregunta dice que el rapto y la segunda venida de Cristo son lo mismo o 2 hechos diferentes. Bueno, prácticamente son 2 hechos, uno antecede al otro. Ciertamente en el rapto de la iglesia es el que sube. El Espíritu Santo nos presenta a Jesucristo y Jesucristo nos lleva al cielo. Ahora su segunda venida lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, cuando Él defiende justamente con todas las tropas, donde el anticristo y el falso profeta son lanzados, son los que inauguran lo que es el lago de fuego, y el Satanás pues es puesto en la cárcel por un periodo de 1000 años. Pero ahí Jesucristo viene. O sea, la primera vez no toca la tierra, se queda en las nubes para recibir a la iglesia. Eso es el rapto. Pero en su segunda venida viene ya a derrotar a los ejércitos del anticristo, y sucesivamente tendremos lo que se conoce como el Armagedón, la batalla del Armagedón, donde Él viene a tomar dominio. Así que
no es la misma cosa, son dos cosas. Gracias, Pastor. Pastor Antonio, ¿en el cielo tendremos memoria de lo que hemos vivido en la tierra o recordaremos a nuestros familiares? Bueno, la Biblia dice que una vez que uno muerto ya no tiene memoria de lo que se hace aquí en la tierra. Y muchas veces se ha dado esa explicación en base de que si en el cielo dice que no habrá llanto, no habrá tristeza, y que imagínense que estemos en el cielo y pensemos, hermano, que un familiar que estaba buscando no llegó, entonces la gente estaría llorando. Ahora no sabemos cuál van a ser los mecanismos y cuál van a ser los atributos o las funciones específicas de ese cuerpo glorificado. La Biblia nos da, hermano, con lujo de detalle cuáles van a ser las cualidades, pero creemos que ciertamente no tendremos memoria. Sencillamente, ¿por qué? Porque uno no puede estar ahí y seguir pensando aquí en la tierra. Hay una separación y hemos tomado un cuerpo completamente diferente al cuerpo biológico, al cuerpo que era polvo, y hemos tomado un cuerpo prácticamente glorificado. Mano Gary. Estoy de acuerdo 100% con lo que dijo el pastor, solamente con un poquito de agregándole nada más, que acuérdense que la palabra dice que Él enjugará toda lágrima, o sea que todo dolor, toda angustia, todo se acabará. Sí. Pero en los seres especialmente queridos que nosotros conocimos acá, que estemos allá, entiendo que los vamos a conocer, vamos a saber quiénes eran, pero nuestro sentimiento hacia ellos no va a ser el mismo. Por ejemplo, usted y su esposa se aman 60 años acá, están allá en el cielo, ya no va a ser el sentimiento como su esposa, va a ser como parte de la familia del Señor allá arriba. Amén. Con usted. O sea, en esa parte, ¿sí me entiende usted? Sí. Todos vamos a ser amados igual, de la misma manera, pero igual. Amén. Bueno, esta es una pregunta, creo que todos sabemos la respuesta, pero se la voy a formular. ¿Cuál es la gran Babilonia que habla el Apocalipsis 18? La gran Babilonia. A ver, ¿dónde estará esa mujer? Esa bandida, hija del diablo. A ver, la palabra de Dios, creo que en capítulo 17, Revelación, está hablando de la madre de las abominaciones de la tierra, sí. La que se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús, la que está sobre las 7 lomas en Roma, Italia. A ver, ¿será la que por 1700 años se ha metido hasta con los reyes de la tierra y han fornicado con el mundo entero? ¿Será la que está al frente de ella un hombre llamado Jorge Mario Bergoglio, viejo rabo verde, sinvergüenza, que come pollo de Argentina? Sí, es la Iglesia Católica Romana Apostólica. Dios le bendiga. Amén, hermana Yasmin. Gloria a Dios. Pastor Antonio, ¿es verdad de la existencia de los extraterrestres? Bueno, vamos a contestar esta pregunta. Considerando que esto lo están grabando y al grabarlo, pues tendremos repercusión. Gente, que tenga, ¿verdad? Muchas interpretaciones y con un vasto conocimiento en muchos aspectos. Lo que tendríamos que ir primero es, hermano, a la palabra extraterrestre. Tendríamos que ir prácticamente en lo que es su definición, que es la palabra extra. Significa, o sea, fuera. En inglés se dice alien. En inglés alien o aliado. Entonces es extra. Extra significa fuera, terrestre, de la tierra. Ciertamente el concepto que se tiene que tienen ojos o grandes o feos. Eso es lo que nos dice la ciencia. Pero lo que sí sabemos, hermano, que tal cosa no existe. Pero hay seres fuera de la tierra, están los demonios, están otras tantas cosas. Que si vamos a la definición de la palabra, la etimología de la palabra, sí, extraterrestre, están fuera, ¿verdad?, de la tierra. Pero extraterrestre, como siempre nos lo han mostrado tradicionalmente, tal cosa la Biblia no lo dice. No lo dice que vienen en una nave espacial y la definición, lo que conocemos prácticamente, lo que nos está enseñando la ciencia, tal cosa no existe. Sabemos que están los demonios. Los demonios se manifiestan de muchas maneras u otras, pero extraterrestre, repito, como lo manda la ciencia, tal cosa no existe. Ahora, ciertamente nosotros no tenemos el conocimiento absoluto,
ni la revelación absoluta, porque la mente de Dios es una mente infinita, su conocimiento también es un conocimiento infinito. De tal manera que hoy día muchos de nosotros tratar de dar una respuesta completamente absoluta sería fuera de orden. ¿Por qué fuera de orden? Porque la ciencia siempre se está equivocando. Recuerden, hermano, en el primer siglo, cuando la ciencia todavía estaba a manos de Marco Polo, de Aristóteles, de Sócrates, de Platón y de tantos otros, donde aquel entonces la descripción del planeta Tierra decían que era plano y que era un elefante lo que lo llevaba. Y llegó un momento que la misma iglesia aceptó esta práctica, inclusive mataron a mucha gente, la iglesia católica en sí también, que decían que no puede ser. Pero la Tierra redonda se probó, y sabemos que en el siglo XX también por mucho tiempo se estaba enseñando que solamente existían 9 planetas. Porque la ciencia va evolucionando, va conociendo, y ahora hoy día se ha probado que no son 9 planetas, que son millones y millones de planetas, porque nuestro Dios muestra cada día su poder. Aleluya, porque el conocimiento de Dios no puede llegar en la mente, o sea, microscópica del hombre. Él es grande y cada día iremos conociendo a Dios, descubriremos más de su poder, hermano, de su absolutismo, de su grandeza. Ahora, en cuanto a esto, lo extraterrestre, o sea, repito, la manera que nos lo muestra la ciencia de los hombres, tal cosa no existe. Repito, no existe. Porque la Biblia, si así fuera, la Biblia nos estaría enseñando, hablando algo de eso. Amén. Si estuvieran llegando, yo te garantizo que la Biblia estaría hablando de eso. Así que tal cosa no existe. Pero sí, algún día el Señor nos mostrará otras cosas que hay en otros planetas, que es lo que hizo ahí para nosotros. Pero lo que nos confiere a nosotros como iglesia, la gente que nos escucha, no nos importa si hay extraterrestres o hay extraterrestres. Lo importante es que conozca a Jesucristo como su Salvador y viva su vida para Dios. Excelente respuesta, solamente que el pastor mismo ya contestó lo que yo iba a agregarle a él. Que Dios es tan soberano, en hebreo decimos el Shaddai, el Todopoderoso, que pudiera haber existencia en otros lugares, porque no podemos limitar a Dios. Entonces nosotros decir con nuestra mente pequeña de mosquito que solo nosotros somos los que existimos en el universo, ni podemos decir que no, ni podemos decir que sí. No lo sabemos. Pero en respuesta a la pregunta específica, extraterrestres como aparece en las películas y documentales y National Geographic, Discovery Channel, todo eso, estoy de acuerdo con él 1000%. Esas son cosas que no existen y hay cuestiones espirituales, demonios y todo esto. Pero que un día, cosas que no han llegado al corazón del hombre, que ojos no han visto, que no sabemos todavía porque Dios es tan grande y tan poderoso. Y aún los hombres del antaño, profetas como Ezequiel, tuvieron visiones tremendas. Un día quizá vamos a ver cosas que nos van a asombrar. Cuando seamos capaces ya en esa eternidad de poder tomar eso y digerirlo. Porque hoy nosotros no podemos digerirlo, ¿verdad que no? Así que Dios es grande. La siguiente pregunta es: ¿a quiénes se refiere la Biblia cuando dice mas los perros estarán fuera en Apocalipsis 22:15? Y también en Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Bueno, puede aplicar a pastores malos, puede aplicar a homosexuales, y los perros estarán fuera. Aplica también dentro del entendimiento del pueblo judío. Ellos le llamaban perros a los gentiles. Incluso, por ejemplo, yo desde que nací en la sinagoga, judío pequeño, me acuerdo que mi tío oraba, y la oración de los judíos por mucho tiempo, y todavía algunos judíos, los bien ortodoxos, que son bien celosos, que son como casi una secta, los hasídicos, ellos están orando 3 cosas al día. Señor, gracias, porque fíjate que es tremendo esto, para que si usted conozca esto. 3 cosas el judío da gracias a Dios. Señor, gracias porque soy judío. Gracias porque no soy homosexual. Y gracias porque no soy gentil. Esto es triste, porque esto parece hasta racismo, ¿no es cierto? Esto cómo deja ver los gentiles. Por eso una de las palabras más poderosas fue la que el Señor trajo cuando dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieran, les dio el poder de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Y además, ya que estamos en Cristo Jesús, sabemos que todos por la fe hemos sido injertados al tronco.
y todos bajo la sangre de Cristo somos una sola familia en el Señor. Amén. Pero puede aplicar de la mente judía, puede ser gentiles, pero yo más bien me tiro que son malos obreros, predicadores malos. Son predicadores malos. Y eso hay demasiados hoy en día. Por ejemplo, en este caso, podemos decir que Guillermo Maldonado, Cash Luna, Ronnie Chávez, estos son perros, espiritualmente hablando. Y otro aspecto, hay que mirar el contexto también de una manera gramatical. Cuando está hablando de perros ahí, y como digo el hermano, malos obreros, es lo que se conoce en la gramática como una cópula. Después el complemento directo, pues está dando sinónimos a lo que quiere decir, y ahí ya no está explicando que son malos obreros. Amén, hermana Yasmin. Amén. Considero esta pregunta para ambos. Permítame pastores. tantito. Amén. Acuérdese bien lo que dijo Pedro, según de Pedro 2:20, algo así, que el perro vuelve al vómito. Así que está aplicando, también puede aplicar a gentes que conocieron al Señor y volvieron atrás. Son perros. O sea que aplica a malos obreros, como dice el pastor, y aplica a descarriados también. Perfecto, siga. La siguiente pregunta es, cuando la iglesia sea arrebatada, ¿el Espíritu Santo también será quitado de la tierra? Si la respuesta es sí, entonces ¿cómo la gente aceptará a Jesucristo en su corazón, siendo que el Espíritu Santo es el que redarguye el corazón del hombre? ¿Para quién es la pregunta? Para usted. Ok, la respuesta es sí y no, porque hay un debate en ese asunto, hay polémica. Y la verdad es que no sé cuál es la posición de mi gran amigo el doctor Antonio Mansogo, pero mi posición es que cuando la iglesia sea levantada, se levante el Espíritu Santo. Pero también he considerado y he tenido dudas, porque sí es cierto que el Espíritu Santo tiene que estar aquí para fortalecer a los que van a vencer en esa tribulación. Pero es debatible eso. Sí, hay una debatible, polémica fuerte. Lo que vamos muchas veces en la reina del debate en cuanto si su ausencia va a ser una ausencia absoluta, ese es el punto de debate. Sencillamente porque tomamos lo que es la característica de Dios. Dios es omnipresente. Ahora, para cuestiones dispensacionales del fiere, de la dispensación de la gracia, los tratos no van a ser lo mismo, son tratos completamente que cambian. Pero sin embargo el Espíritu Santo, al ser Dios, todavía está aquí, porque Dios está ¿dónde? En todas las partes. Exactamente. Entonces, de tal manera que el Espíritu Santo no puede ausentarse en ninguna parte porque sigue siendo Dios. Pero los tratos dispensacionales de la gracia se acaban. Ese es el punto. Y acabarse se inicia más bien un periodo de transición milenial, que muchos teólogos lo que consideran es que será un trato directamente para los judíos. Que el tiempo de los gentiles con el rapto de la iglesia se acabó y Dios regresa a su corazón nuevamente para tratar con Israel, que por más de 2000 años siempre le rechazó, nunca quiso reconocerle como Mesías. Y el Señor que prometió a su siervo Abraham que esta nación lo recogería, lo salvaría, no lo sacarían de ahí. Y durante ese periodo, como dice, creo que es Zacarías, que toda Israel se convertirá, sí, reconocerá que Jesucristo es Dios, e inclusive los 144,000 para ellos obrar los milagros que van a hacer. Creemos que no va a hacer humanamente, porque ningún hombre no puede hacer nada a no ser que sea Dios que le dé, ¿verdad?, la unción de realizar un acto sobrenatural. Entonces 244,000 estarán, hermanos, haciendo tremendas obras en la faz de la tierra, y muchos creemos que será el Espíritu Santo. Dios estará con ellos, respaldándolos en esos aspectos. Pero repito, para la dispensación de la gracia, los tratos ya serán diferentes. Se terminan los tratos con los gentiles en el periodo dispensacional de la gracia. Excelente, porque acuérdese usted, antes de entrar al milenio, el mundo, acuérdese que están los 7 años de tribulación, que es lo que llama Daniel las 70 semanas. En ese periodo es cuando Dios trata con Israel. Es un trato enfocado sobre su nación, su gente de Israel, que concluye en Revelación 16:16, y los reunió allí en un lugar que en hebreo se llama Armagedón o Armageddon. Entonces es un tiempo, y como dice el pastor, el Espíritu Santo es el único que nos fortalece, nos redarguye. Oiga, ¿cómo van a poder estar fuertes esa gente? Espíritu Santo, donde quiera está aquí en este momento, en esta noche con nosotros. Amén.
siempre ha estado, nunca ha dejado de ser. Y es muy bueno el punto ese, porque Dios es omnisciente, omnipresente, donde quiere estar siempre. Gloria a Dios. Pastor Antonio, ¿se puede perder la salvación? Claro que sí. Bueno, no sé qué piensa mi compañero. O sea que no eres calvinista, mi amigo. No, no soy calvinista. Ok, bueno, yo no quería saber nada más. Lo que dice la palabra de Dios en ese sentido. La salvación se pierde, hermano. La Biblia va a devorar y escribir en el libro de la vida. Y encontramos cuando Dios decidió acabar con el pueblo de Israel por su rebeldía en el desierto. Moisés interfiere por el pueblo para que Dios no lo hiciera, y Moisés le dice al Señor: si vas a destruir este pueblo, bórame del libro de la vida. Y la respuesta de Dios fue: yo borro en el libro de la vida aquellos que pecan contra mí. Ahora, es muy importante lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la Biblia nos dice que andar conforme a la carne es muerte. No podemos ser cristianos, hermano, y ser homosexuales. Lamentablemente, la teología calvinista que ha corrido por muchos lugares, resulta mucho más fácil a mucha gente aceptarla, porque quieren todavía vivir su naturaleza antigua. Y ciertamente la Biblia dice que en Adán todos nosotros morimos, pero sin embargo en Jesucristo todos seremos vivificados. Ahora, una persona al nacer de nuevo, como lo dice Pablo, que de modo si alguno está en Cristo, es que nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De tal manera, hermano, que estás tomando la naturaleza de Jesús. La naturaleza, hermano, santa, la naturaleza que conoce la voluntad de Dios y vive con Dios. Y al tomar esa naturaleza, hermano, nosotros no podemos tocar el pecado, no podemos seguir siendo, o sea, esos pecadores, hermano, viciosos. Obviamente no somos perfectos, de alguna manera todos pecamos, pero involuntariamente. Pero hay, hermanos, los que pecan, que es su estilo de vida. Son unos borrachos constantemente, hermanos, lo justifican. Bueno, yo soy un homosexual cristiano, dicen ellos. Yo soy un brujo cristiano. Entonces, tal cosa en la Biblia no es compatible. Uno no puede ser homosexual cristiano ni brujo cristiano. Para ser un cristiano hay que nacer de nuevo. Hay que producir frutos dignos de arrepentimiento. Alabado es el Señor. Y fue la palabra que Juan el Bautista introdujo, diciendo: hacer vosotros que frutos dignos de arrepentimiento. Otro punto, abrazar el precepto calvinista, que creen que una vez salvo, salvo para siempre, o que no se pierde la salvación, es también creer en la predestinación. Sí. Entonces decir que una persona ya está desde antes que naciéramos, ya estamos ya elegidos, ya está se llama la elección de Dios. Ya usted fue elegido para salvación o para condenación. Entonces, si yo soy elegido para condenación, ¿por qué estoy aquí? Mejor me voy a tomar una piña colada con 3 mujeres y ya me voy al mundo. O sea, que se acabe todo. Eso no es así. Entonces, es una cosa tremenda, diabólica, esta enseñanza de Juan Armenio, de Juan Calvino, que fue un líder en París, Francia, en el año 1500, creo que 1510 o no sé qué, en 1548 lo inventó esta tontería. Yo prefiero creer lo que enseñó Juan Armenio, ¿verdad? Que la salvación se recibe, pero se puede perder si uno no la cuida. Amén. La siguiente pregunta es para usted, hermano Gary Lee. ¿Cómo se debe vestir una mujer cristiana? De acuerdo a la palabra, con pudor, con decoro, con modestia y con respeto. Porque cuando entramos, esa pregunta es un poco capciosa, depende de quién la hace. Porque hoy en día, lamentablemente, en la iglesia de Jesucristo, lamentablemente tenemos una gran cantidad de gente que no conoce Biblia profundamente o no conoce Escritura, y agarran un versículo aquí, un versículo allá, y hacen hasta doctrinas completas. Y desafortunadamente, si así hay en el pueblo de Dios o en el cristianismo, tenemos iglesias que son súper liberales, extremistas. Tenemos también súper iglesias legalistas, ultra religiosas, que en un descuido son tan peligrosas como las liberales también, que condenan a todo el mundo por cualquier tontería. Que si la mujer se pone un poco de maquillaje, que si se corta el pelo, que si se pone pantalones, que ya van derecho al infierno. A mi mujer, a mi esposa, le pusieron que era Jezabel porque hallaron una foto donde tenía unos aretes.
Le compré otros para rematar todavía. Y le compro cadenas, y le compro un buen reloj, y le compro buenos vestidos. Y cuando vamos a Israel se pone sus buenos pantalones, con respeto, pudor, decoro y modestia. Porque la palabra o el pantalón, la pieza, la vestimenta del pantalón, apenas tiene 400, 500 años que lo inventaron. Cuando la gente enseguida en la iglesia habla de pantalón, es que la palabra dice en Deuteronomio 22:5, y la mujer no vestirá pantalón. No dice pantalón, no está en la Biblia. Dice vestimenta de hombre. Y aplica a ciertos puntos de la historia del pueblo judío que a algunas mujeres querían ponerse, por ejemplo, bueno, algunos opinan, piensan que fue que querían ponerse la vestimenta del trabajo del esposo, o ponerse la vestimenta del esposo cuando iba a pelear en la guerra contra el enemigo. O sea que se andaban cambiando de diferentes vestimentas, porque todos usaban la misma vestimenta, pero habían ciertas peculiaridades que distinguían el uno y el otro, eran vestidos largos. Entonces eso del pantalón, saquemos eso de la mente, hermanos, porque hay pantalones de mujeres y pantalones de hombres, ¿o no? Pero hay gentes que, por ejemplo, son arrematados, no, que la santidad tiene, y luego se meten en el tema de la santidad. Ese es otro tema para otro día. Que la santidad tiene que ser por dentro y por fuera. Estoy de acuerdo, 100%. Yo predico 43 años, la santidad es por dentro y por fuera. Pero no vaya condenando a la gente porque no, que no se puede, no se puede. La mujer debe siempre de andar vestida con decoro, con modestia y con pudor. Hay mujeres que se ponen un vestido largo, se tapan toda y se lo ponen tan apretados que se le ve toda la curvatura del cuerpo. Es más seductivo que un pantalón. ¿En serio? Hasta le explotan los senos por fuera de repente, así de repente. Entonces todo tiene que ver, hermano mío, no hay una regla en eso. Amén. Además, mire, yo escuché a un fulano predicar una hora completa sobre la vestimenta. Eso no es el evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. Predique la salvación, la sangre, el calvario, aleluya, el perdón, la misericordia, gloria al Señor. Y creemos en santidad, creemos, hermano mío, en vivir para Dios como debe ser. ¿No es cierto, hermanos? No sé qué quiera opinar el pastor Antonio Mansogo. Bueno, estamos prácticamente de acuerdo y lamentablemente creo que se ha establecido una línea divisoria entre la iglesia, de tal manera que hay prácticamente una guerra interiglesia en todos los lados. Ahora, lo primero que tenemos que conocer, hermano, nosotros estamos hablando a un pueblo latinoamericano, es tener un punto de partida del evangelio. Ese punto de partida siempre ha sido Oriente Medio y el norte de África, de donde viene el evangelio. Y muchas veces, como lo he repetido en este lugar, conozcamos un poco la antropología de esos lugares para entender. Estamos hablando, hermano, de una escritura que se escribió, hermano, cerca de unos 5,000 años atrás. Hablando de la situación ¿verdad? De Moisés. Y lamentablemente cuando nosotros no conocemos la antropología, porque cuando vas a Israel, estoy hablando en esos tiempos y aún son las culturas mucho más conservadoras, son culturas, hermano, que resisten a cualquier tipo de innovación, sea cultural, hermano, sea tradicional, lo que sea, no aceptan nada en esos lugares. Ahora, el evangelista Gary Lee dijo algo muy importante. Hay cierta evolución en cuanto a la vestimenta. Y a lo largo de la historia siempre fue túnicas lo que se vistieron, hasta los reyes. El pantalón, hermano, viene de Inglaterra. ¿Y quién inventó un pantalón? Fue un general inglés quien inventó un pantalón. Porque sencillamente con las sotanas o con las túnicas, los soldados fácilmente se caían en los caballos. Y para subir también les era difícil. Y es el primero que separó y cosió un pantalón. De ahí vino un pantalón. No vino, hermano, de un profeta, de un evangelista y de un apóstol. Vino de un general inglés. Y de hecho, cuando miramos la iglesia presbiteriana y la metodista, hasta recientemente, hermano, aceptaron el traje nuestro porque no lo aceptaron. Por eso vestían la túnica, porque se consideraba lo que tenemos ahora mismo como una herejía, ponerlo. Por eso destapaban muchas veces. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay cosas que son mucho más importantes, que tienen un propósito eterno, hermano, que no tiene que afectar nuestra salvación. Perfecto. Entonces, cuando la iglesia entra en unos debates, hermano, de ropa y de pantalón, etcétera, ahora el Espíritu Santo ciertamente nos da convicción y revelación cómo debemos andar, cómo debemos vestirnos.
Alabado es el Señor. Pero porque pensar, como dice el hermano, porque hay lo que se ha hecho doctrina, que la mujer que se pone el pantalón pues se va al infierno. Yo le digo que es la blasfemia más fuerte que hay contra el Espíritu Santo. Porque nada puede sustituir el poder de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es lo único que nos salva a todos nosotros. Antonio, yo conocí una iglesia en Puerto Rico que a mí me sacó de onda, como dicen en México, que iba subiendo al templo y arriba había un letrero grande afuera que decía: mujeres con pantalones no entren. Yo quisiera que alguien yo desafío al pueblo que me busque en la Biblia donde la mujer no debe usar pantalón. Yo sé que me van a escribir montones de personas diciendo: hermano Gary, usted pensé que era de los nuestros de sana doctrina. Nosotros somos de los grandes defensores de sana doctrina. El pastor y yo somos apologistas de la palabra. ¿Qué rayo tiene que ver la sana doctrina con el tema del pantalón? Porque el pantalón está en la Biblia. Habla de decoro, modestia, respeto, reverencia, de pudor, de uno cuidarse, pero nada del pantalón, ni del maquillaje tampoco. ¿No dice la palabra que Dios atavió a su pueblo Israel? Y que cuando Moisés pedía ofrendas traían zarcillos y aretes y tenían todos, hermano, cantidades tremendas, montañas de oro. No estoy diciendo que la iglesia lo haga. Mi punto es que, como decía el pastor, hablemos de la sangre, el Calvario, del mensaje del Evangelio. Y un ministro, como una iglesia como esta, no, con pantalones mujeres no pueden entrar aquí. Eso es impedir que entre la gente y se convierta al Señor. Eso es peligroso, eso es terrible. Y hay mucha gente nada más están en Facebook y están en YouTube y están en internet condenando a medio mundo. Es más, hay iglesias tan extremistas que rayan en el legalismo diabólico, y perdónenme, son legalistas. Es más, no me perdone, no tengo por qué pedir disculpas. Son legalistas diabólicamente hablando, que si un hombre se deja el bigote ya está en pecado. El hombre que tiene barba está en pecado. Entonces, señoras y señores, Jesucristo está en pecado, fue pecador. Los apóstoles no serían miembros de esas iglesias, Ni Jesús. Es más, si Jesús viniera hoy a predicar a la mayoría de las iglesias de esas legalistas, los echarían afuera a patadas. A Jesús, que tenía el pelo largo acá, hello, no se oye. Hermano Gary, ¿qué está diciendo usted? Que los hombres se pueden dar el pelo largo. No estoy diciendo eso, no me saque de contexto lo que estoy diciendo. Mi punto es que muchos de ustedes se encierran en esas cositas y lo hacen doctrina. Y hay pastores que nada más a eso se dedican, a andar con unas reglas midiendo el largo del pelo de tanto la mujer como del hombre. Y eso no es bíblico. ¿Por qué mejor no mida los frutos? ¿Por qué no busca a Dios? ¿Por qué no oran y ayunan y predican el Evangelio de Cristo Jesús? Amén. Pastor Antonio, ¿cómo puede un joven cristiano crecer espiritualmente? ¿Cómo puede? En primer lugar, hermano, no existe un formato de A, B, F, D, E. Lo importante que tiene que hacer es, como recién convertido, empezar con la lectura de la palabra de Dios, empezar con la lectura de los evangelios, el Nuevo Testamento, la oración y sobre todo congregarse, apartarse de aquellas amistades que no conocen a Dios. Ese joven que ahora se una a los otros jóvenes de la iglesia que son cristianos, que no le van a llevar a una discoteca, que no le van a llevar a beber, sino más bien le van a decir: vamos a la iglesia, tenemos un ayuno, vamos a ir al parque hoy, vamos a ir a evangelizar. Lo que tiene que hacer prácticamente es cambiar de panorama, cambiar de territorio, unirse a la gente que también le van a ayudar a crecer. Porque uno de los problemas que suele pasar es que uno se convierte, pero sin embargo arrastra todavía a aquella gente, hermano, que lo que hace es recordarle. Hay algo en la palabra de Dios que date cuenta de Jesucristo, cada vez que alguien se convertía, le cambiaba de ciudad, hasta le cambiaba de nombre, le cambiaba de identidad. Entonces, cuando alguien viene al Señor como joven que es, repito, empieza a leer la palabra de Dios, congrégate. Ya no ande con jóvenes mundanos que andan con pantalones debajo de las nalgas, que andan con afro, con el peine que da arriba. No, empiece a buscar modelos en la iglesia, camine con ellos. Ellos te van a hablar, te van a enseñar. O sea, pregúntales cómo lo hiciste, cómo se hace esto. Porque muchas veces un joven es más efectivo ayudando a otro joven que un viejo. Porque muchas veces cuando vienen a nosotros dicen: no, este no tiene nada que decirme, no piensa como yo. Pero los jóvenes de la iglesia, yo creo que pueden asistirlo, ayudar, repito, leyendo la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia, conociendo lo que es la oración, etcétera, etcétera.
Amén. La pregunta es para el hermano Gary Lee. ¿Dentro de la iglesia debe disciplinarse a un hermano? ¿Sí o no? Bueno, la disciplina es bíblica 100%. Yo creo que la más fuerte disciplina viene de Dios. Pero para aspectos del pueblo, eso hay que saber en qué clase de pecado se cometió. Si es un pecado público, la disciplina tiene que ser pública. Porque la gente tiene que saber que hay una consecuencia. Toda acción tiene consecuencia, hermano. Si aún en el mundo secular uno comete una falta, una infracción, hay consecuencia. Desde una pequeña multa manejando a alta velocidad hasta una felonía que puede llevarlo a la cárcel por varios años. Espiritualmente hablando también hay consecuencias. Y la Biblia dice que la disciplina es bíblica, 100%. Habla de disciplina. Amén. Entonces yo creo que hay un proceso, un tiempo también de disciplina. Eso está a discreción del pastor, de la iglesia, de los líderes. Depende del caso. Cada caso es diferente. ¿Y cuánto tiempo puede o debe una persona estar en disciplina? No hay un tiempo sugerido, ni exacto, ni determinado en la Biblia. Eso depende de los frutos, del tiempo que el cambio que hay en el corazón de la persona. Pero disciplina hay en la Biblia, sí lo hay y es 100% aceptable. Ahora, lo que quisiera añadir, ¿verdad? Lo que dice el evangelista Gary Lee en términos de la disciplina. El propósito de la disciplina, hermanos, no es para destruir a la persona. No es para humillarla, que como sabemos que muchas veces hay alguna iglesia porque alguien pecó, se le pone la última silla de atrás y le dicen que no puede levantar la cabeza durante todo el culto, no puede ni cantar. Yo he visto eso. Y que todos tienen que mirarle ahí, humillarle. Eso no es de Dios, hermano. Ahora muchos pastores me van a decir, no, pastor, no, esto no es de Dios. O que la persona pase delante y todos le humillen y pasen ahí y otros le digan de qué se va a morir. Esto tampoco no es de Dios. Dios nos llamó, hermano, a levantar al caído, a restaurar. Dios nos llamó a sanar a aquel que viene herido. Y la iglesia sigue siendo una sala de emergencia. Alabado es el Señor. Si un hermano cae, si un hermano cae, no es la función de la iglesia darle el tiro de gracia. Es la función de la iglesia, hermano, sanar sus heridas y levantarlo. Esa es la disciplina que la iglesia da.